hemos abordado este bimestre tiene que ver con la historia de Colombia, ¿cierto? Entonces, la historia de Colombia se divide en tres partes: la parte política, la parte de la economía y la parte social. Vamos a hablar primero de la parte política. Entonces, de esa parte política, pues digamos que nosotros enviamos unas lecturas en las cuales tenían unos subtemas que tenían que tratar. Apáguenme los micrófonos, que se está haciendo retroalimentación del sonido, entonces se escucha un eco. Gracias. Entonces, la Constitución, hablábamos de una de las guías, es la norma establecida. La norma de normas es el horizonte social que un país va a tener, ¿cierto? Es el proyecto de ciudadano que va a generar. En ese orden, la Constitución nos va a decir hacia dónde quiere que los ciudadanos vayan, ¿cierto? Por eso son las normas establecidas. Profe, no te escucho. Todavía no has compartido pantalla, ¿verdad, Samuel? Sí, señora. No, ya no se ve, ya compartiste al principio y ya no se ve la pantalla. Listo, ya la vuelvo a compartir, hijos. ¿Ahora sí? Yo te aviso. Ya, ahora sí. Listo. Listo. No se ve. Entonces, Y ahora sí se compartió, tranquilo. listo. Se ve. Entonces hablamos y decimos que la historia de Colombia se maneja en la parte política, en la parte de la economía y la parte de la sociedad, que fueron las lecturas que se estaba enviando por medio del correo. La parte de la política. Profe, no se ve nada. Que sí se ve ya. A los que no les estoy viendo en este momento es problema de su propio computador, chicos, porque ya se está proyectando la imagen. Listo. Hablamos entonces que la Constitución, ¿cierto?, es la norma establecida, la norma de normas, es la Carta Magna, la que va a regir todo un territorio, en este caso el colombiano, ¿cierto?, que es el horizonte social hacia dónde van a ir los ciudadanos, o hacia dónde nos vamos a dirigir nosotros. Y tenemos el proyecto como ciudadano. ¿Qué es lo que pretende esa Constitución? Es decir, cuáles son las normas principales o mínimas que debe tener un ciudadano dentro de un contexto o un país. Esos acuerdos o ese consenso general se da gracias a los líderes o a los representantes que nosotros elegimos para que lleguen a esos consensos, ¿cierto? Entonces ya habíamos hablado de la historia política de Colombia, de la Constitución y todo eso, es una visión a grandes rasgos. Vimos también lo que eran los partidos políticos. En este caso, habíamos hablado del Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿cierto?, que después de tantos ides y venires crean dos partidos políticos para darle una organización ya frente a las normas establecidas en Colombia, y es así que nace el Partido Liberal y Conservador, que fue la otra lectura que ustedes también hicieron, ¿cierto? Entonces, en Colombia, antes de 1991, solamente podían existir dos partidos políticos, el caso liberal y conservador. ¿Qué pasaba con ellos? Pues ellos tenían algunas diferencias. Estas diferencias estaban bien marcadas, lo habíamos visto en la clase pasada, y era, primero, que era la separación del Estado, que lo querían los liberales, ¿cierto? La separación de la Iglesia y del Estado, es decir, que la Iglesia no interviniera en las tomas de decisiones o en las leyes que se diera por parte del presidente de la República o los senadores, y los liberales definían que había que acabar la esclavitud. No, ese era un concepto que ellos definían, que no debía haber personas maltratadas, ¿cierto? Por el otro lado, decimos que están los liberales, los conservadores, y decían que ellos debían mantener una herencia cultural, religiosa, con todos unos elementos en España, ¿cierto? Entonces ellos defendían la tradición colonial de defender al rey de España.
Y ellos, por el contrario, sí definían que la fe católica y la única religión que debía existir en Colombia tenía que ser la católica. Ahí no tenía espacio para los mormones, los presbiterianos, los testigos de Jehová, ¿cierto? Los ateos no tenían cabida ahí, ¿sí? Entonces, esos son, digamos que la parte política que hemos visto en las lecturas. Ahora bien, en economía, ¿qué se vio? Entonces hablamos de un contexto internacional. Y las lecturas que yo les envié, y la última, pues habla de ese contexto internacional. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos como país no es solamente nosotros, sino que nosotros tenemos que estar mirando qué es lo que pasa a nivel internacional, porque de una u otra manera nos va a afectar. En ese orden de ideas, ¿cierto? Pues en la época que estamos hablando, pues hay una primera guerra mundial en el mundo, ¿cierto? Eso va a afectar porque la economía mundial va a tener unos problemas significativos, ¿cierto? Hay otros países que no entran en guerra, ¿cierto? Pero están industrializados, en el caso de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, en el caso de Estados Unidos, ellos no tienen guerra, es su territorio. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos crean empresas, ¿cierto? Y se empiezan a industrializar, ¿cierto? ¿Y qué pasa con Latinoamérica y con Colombia? Pues nosotros no tenemos el proceso de industrialización. Nosotros solamente vamos a ser un país en el cual van a sacar las materias primas, o sea, las materias necesarias para la construcción, ¿cierto? O el desarrollo de ciertos productos. Entonces, nosotros no tenemos maquinaria para hacer, digamos, televisores, ¿cierto? Ah, pero nosotros tenemos carbón, tenemos cobre, nosotros podemos sacar para que produzcan eso, ¿cierto? Por eso se llama materias primas. ¿Qué pasó con el campo? La lectura que nos decía el campo. Pues el problema del campo, básicamente, de la época que estamos hablando, y la lectura lo dice, ¿cierto? Es que la gente ya no quería vivir en el campo. ¿Por qué? Porque los productos, no había un buen consumo de productos en ese tiempo, ¿cierto? Las tierras que tenían los campesinos eran muy poquitas, porque las grandes tierras las tenían unas personas mucho más adineradas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían los campesinos? O todavía, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos producen un poco de alimentos, ¿cierto? Y lo venden para subsistir, ¿sí? En este tiempo y en ese tiempo también. Estamos hablando de 1900, ¿cierto? Pues los productos, ellos solamente hacían productos para alimentarse y para subsistir. No había otra forma de generar ingresos. ¿Qué va a pasar entonces? Pues el campo va a empezarse a replantear la utilidad, ¿cierto? Y dice, bueno, y si tenemos campo, pues pongámoslos a producir, dicen los líderes colombianos. Y es así que para 1930, entonces, empieza a dársele una visión al café, ¿cierto? Nuestro principal producto, mire, desde 1930 va a ser el café. Pues todos los esfuerzos de la producción del campo van a estar destinados hacia la producción de café. Entonces, Colombia va a ser su producto principal. Entonces, si usted entiende lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pues usted verá que Estados Unidos, ¿qué le vende a uno? Pues le vende carros, ¿cierto? Televisores, ¿qué más? Celulares, equipos de sonido. ¿Nosotros qué tenemos que vender? Entonces, pues solamente café. Entonces, esa va a ser la guía que nosotros vamos a tener en economía. Ahí es donde nosotros como país, ¿cierto? Vamos a empezar a mirar cómo vamos a empezar a subsistir. Por eso decía que el campo va a empezar a formalizar un nuevo cambio de trasfondo. Listo. En ese mismo orden de ideas, pues está también la parte social. La parte social hablamos de las personas, es decir, de la gente del común, de la persona que va caminando, no de los líderes. ¿Qué pasa con la gente de los campesinos, los trabajadores, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ¿cierto? Se va a empezar a ver un problema social muy fuerte, porque los líderes no van a generar unos mecanismos que apoyen a la gente, ¿cierto? Como educación, como vivienda, ¿cierto? Sino que se van a encargar es de otras cuestiones. Al encargarse de otras situaciones, ¿cierto? Pues la gente se siente desprotegida. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los movimientos se enfrentan a la modernización de bosques lluviosos, es decir,
el tema, por ejemplo, de la deforestación en el Amazonas que está ocurriendo en estos momentos, no es solamente de hace 2 o 3 años, sino es de mucho tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en los bosques, en la época de 1900 que estamos hablando, eh, había una cuestión que era el caucho, era la parte primordial, todo se hacía de caucho. Entonces, ¿qué hicieron los colonos o las personas que tenían los hacendados? Iban al bosque, se internaban, ¿cierto? Esclavizaban a los indígenas, a los afrodescendientes, ¿cierto? No les pagaban nada, pero los ponían a trabajar para sacar toda esa materia prima. Con eso, ellos vendían eso y ganaban solamente el hacendado. A los campesinos, a los indígenas, a los afrodescendientes no les pagaban. Entonces, eso va a generar que la gente empiece a mirar con otros ojos y empiece a decir, hey, caramba, ¿cómo así que a mí no me están pagando y él se está enriqueciendo y yo también soy persona, yo merezco también unos derechos, un pago? Entonces, todo eso va a crear que la gente del común empiece a crear unos movimientos sociales, ¿cierto? ¿Y qué busca esos movimientos sociales? Pues una construcción de una manera diferente de ver el mundo. Es decir, si en el exterior necesitan nuestra materia prima, el carbón, pues yo lo puedo sacar, ¿cierto? Yo se lo vendo a ellos, pero yo también tengo que ganar algo, me tienen que pagar algo a mí por mi tiempo, por la mano de obra que yo tengo, y pues eso no lo estoy recibiendo. Entonces la gente decía, ¿cierto? Esos movimientos de les buscaban que esa sociedad se reivindicara en ese proceso, ¿cierto? Que fueran tenidos en cuenta, que pagaran salud, que tuvieran educación, ¿cierto? Que en ese tiempo no existía. Entonces, se crean los movimientos sociales. Uno de esos movimientos sociales muy importante va a ser las luchas campesinas. ¿Y qué va a ser las luchas campesinas? Pues mire básicamente lo que piden ellos, lo que están peleando, y era conseguir una propia tierra donde poder trabajar, porque la mayoría de los campesinos vivían dentro de unas fincas de unos señores que tenían mucho dinero, ¿cierto? Pero no tenían nada físico para poder producir. Es decir, que si el hacendado quería echar a la familia completa de sus tierras, pues la echaba y esas familias no tenían dónde ir ni qué consumir. Entonces los campesinos dijeron, no, tenemos que luchar por nuestra tierra, ¿cierto? ¿Qué más buscaron? Una participación ciudadana. ¿Qué pasa con la participación ciudadana? ¿Se acuerdan que hemos visto lo de los liberales y los conservadores? Pues solamente ellos eran los que participaban, pero ellos no tenían ni le daban voz ni voto al pueblo colombiano, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la gente no se sentía identificada con ellos y empezaron, ¿sí? De alguna manera a decir, hey, caramba, yo necesito que me pongan cuidado, ¿sí? Mire, aquí estamos pasando hambre, aquí necesitamos una vía, aquí necesitamos un colegio, aquí necesitamos educación, aquí necesitamos salud. Entonces, sí ve que la gente cuando no tiene eso empieza a buscar las formas de protesta porque no lo tienen, ¿sí? Las protestas no son solamente por protestar e ir a tirar piedra, que eso está mal hecho, ¿cierto? Sino que se tiene que buscar es realmente qué es lo que está pasando. Entonces la gente empezó a crear unas luchas y unos problemas sociales, ¿cierto? A reivindicar, a esa ayuda que decir, hey, caramba, si no tenemos esta vía, pues ustedes que son el gobierno, que tienen la plata, nos pueden ayudar, ¿cierto? Pero ellos no lo pudieron hacer solos, porque digamos que ellos necesitaban una palabra que está acá, que son los líderes. Y esos líderes fueron los voceros, ¿cierto? Para que la gente, el gobierno los escuchara y dijera, mira lo que está pasando, ¿sí? Mire, ellos están teniendo esto, porque no, el gobierno no los quería escuchar. De entre los dos principales, que hay uno que está en la lectura, es Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Y una señora que es muy famosísima, que es la señora María Cano. ¿Qué hicieron ellos? Pues ellos eran políticos que empezaron a mirar cuál era el problema real de la sociedad y empezaron a crear unos tipos de ideas para poder cambiar, unas estrategias para cambiar y reivindicar esas luchas o esos movimientos campesinos y sociales, ¿sí? Entonces, Gaitán dice, no, yo no soy un pueblo, yo soy la voz de un pueblo, yo tengo que ayudarles. María Cano decía, vamos a organizar a que las empresas les paguen las horas. Entonces, imagine que ellos veían que las personas trabajaban entre 12 y 16 horas, ¿sí? Los niños en esa época trabajaban,
¿sí? Todo el mundo trabajaba, pero no le pagaban mucho. Entonces, imagínense que usted ahorita está sentado en el computador escuchando al profesor en esta actualidad, ¿cierto? Pero entonces volvamos a 1920, pues los niños no tenían derecho ni siquiera al colegio porque no habían colegios. Si acaso sabían leer y escribir y no eran todos. ¿Y qué tenían que hacer los niños? Pues las familias eran abundantes, tenían 8 o 9 niños. Entonces, ¿qué decía la mamá? Pues salir con los niños y ponerlos a trabajar. ¿Por qué? Porque todos tenían que ir a aportar un dinero para subsistir en la familia, ¿sí? Entonces, Jorge Eliezer Gaitán se dio cuenta de todo eso y empezó a decir, bueno, yo si llego a subir a la presidencia de la República, yo voy a cambiar, voy a hacer esas transformaciones. Y María Cano también, ¿sí? ¿Qué pasó con toda esta cuestión? Pues desafortunadamente, como suele suceder, en el Estado colombiano, digamos que no les cayó bien la idea de que este tipo de ideas se dieran y empezaron a verlos con malos ojos. En el caso tanto de, por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán, que él terminó muerto el 9 de abril. O sea, a él lo mataron, pero a él lo mataron fue porque la gente lo seguía, porque la gente lo quería, porque él quería luchar por las personas. Y en ese orden de ideas, pues al Estado colombiano, las personas que estaban a su cargo, no quisieron. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dicen las lecturas que yo les di y que la última que habla sobre movimientos sociales es lo que define, ¿sí? Hay unos movimientos sociales, hay unas luchas campesinas, pero no es porque quisieron, sino porque se presentan todas unas consecuencias atrás, ¿cierto? A nivel local se va presentando toda una inconformidad con el Estado colombiano. Y en ese orden de ideas, pues va a generar que empiece a haber todo un cambio social fuerte en nuestro país, ¿cierto? Entonces muere Jorge Eliezer Gaitán, eso se conoce como el 9 de abril del Bogotazo, ¿cierto? Acaba Bogotá, ¿sí? Y digamos que los líderes van a prestarle un poquito de atención, pero digamos es un poquito, no van a decir, ah, bueno, sí, venga, le presto atención y ya, no, es un poquito y ya. Eso va a ser lo que va a ser el trasfondo desde 1900 hasta 1930. Entonces, hay inconformidad, hay violencia, no hay educación, no hay colegios, ¿sí? No hay escuelas, no hay centros de salud. Colombia estaba totalmente atrasada a nivel de industria. La única industria que se da por ese entonces va a ser Bavaria, del señor Koch, que va a llegar a Colombia, ¿cierto? Y va a crear la cervecería Bavaria para 1927 más o menos, pero pues digamos que esa va a ser la primera empresa la primera gran industria que va a tener, una de licores. Entonces, pues si usted entiende, pues Estados Unidos tiene carros, tiene tecnología, nosotros la primera empresa fue de licores. ¿Por qué? Porque necesitaban, no, el Estado colombiano no miraba más allá de lo que realmente necesitaba nuestro país. Entonces, esa orden, toda esa cuestión de lo que estoy hablando, eso se da en las lecturas que yo les di y nuevamente que vuelvo y les digo, se vio la parte a nivel política, parte de economía y la parte social. ¿Sí? Todo eso lo condensamos en esas guías. ¿Listo? Entonces, por este lado ya vamos a terminar, que es, digamos es el recuento de lo que hemos venido trabajando este bimestre, ¿cierto? Ahora, aquí les voy a compartir esta guía.